El gobierno de Panamá evalúa nuevas medidas contra Venezuela en medio de la tensión diplomática entre ambos países. El presidente panameño, Juan Carlos Varela, hizo el anuncio en medio de la situación que ha terminado afectando a los ciudadanos. Cientos de viajeros con boletos de Copa Airlines desde y hacia Caracas, que se ven afectados por la decisión del régimen de Maduro de suspender relaciones comerciales con varias empresas panameñas. A través de un comunicado, la aerolínea ofreció la posibilidad de reembolsar sin penalidades la totalidad del valor de los boletos aéreos no utilizados. Es una medida que no tiene ningún sentido porque es un presidente afectando a su pueblo. Panamá es una ruta logística y a través de la conectividad aérea de Panamá a Venezuela llegan comida, llegan medicinas, porque Panamá es un centro de farmacéutica, aquí hay medicinas, aquí hay comida, aquí la verdad hay de todo en los supermercados, en las farmacias. Lo que tomó tramitó estas alertas que se hacen internacionales a los centros financieros, a sus instituciones financieras. Es una reacción política ante acercarse a una elección que no va a ser reconocida por muchos países y nosotros esperamos que la razón se imponga, si no Panamá seguirá tomando más medidas de las ya anunciadas en los próximos días y semanas. Vamos inmediatamente a saludar en Caracas a Miguel Velarde, él es economista, asesor político, director de la revista Guayoyo en Letras. Gracias por estar con nosotros, señor Velarde. Bienvenido a NTN 24. Gracias a ustedes, Ruth, por la invitación. Un placer estar con usted. Hablemos un poco, ya lo mencionado, este efecto económico de cerrar las empresas. Se habla de más de 20 tras esta tensión política. ¿Cómo afecta al venezolano? Y en particular, lo que veíamos hace un momento, pues el caso quizás más palpable que estamos viendo de Copa Airlines, que muchos se han quedado con sus vuelos prácticamente varados, aunque se les reembolse. El problema está en cómo transportarse, ya que de por sí se sabe que los venezolanos tienen ese gran problema y dilema. Es así, son más de 20 personas naturales y 46 personas jurídicas, empresas, con las que se han cortado relaciones desde hace pocas horas, panameñas. Y como tú muy bien dices, la que más efecto y la que más va a afectar a la economía y sobre todo a los ciudadanos venezolanos es la suspensión de vuelos de Copa Airlines, porque tenemos que tener claro y recordar que desde hace más o menos un año, dos años, varias aerolíneas han dejado de volar hacia Caracas y desde Caracas, con lo cual Copa se había vuelto la única vía de salida y entrada de muchísimos venezolanos desde su país. Pero lo que decía el presidente Varela es muy importante y también hay que resaltarlo. No solamente son las personas, sino también todo lo que estas personas llevaban y traían, porque hay una realidad en Venezuela que no se puede negar, que tiene que ver con la escasez de muchísimos productos, desde los más básicos como comida y medicina. O sea que lamentablemente yo creo que el impacto que va a tener esta suspensión de vuelos de la aerolínea Copa va a ser mucho mayor de la que ha podido tener cualquier otra aerolínea al suspender sus vuelos desde y hacia Venezuela. Ahora, se lo vemos a Juan Carlos Varela ahí diciendo que esto es una retaliación un poco absurda de parte del propio presidente hacia su pueblo, que lo que está haciendo es afectándolos con una medida más. ¿De qué forma también Panamá puede ayudar si se encuentra tan preocupado por la situación del pueblo venezolano, de cómo está tomándolo quien dirige a los venezolanos, que es Nicolás Maduro? ¿Cómo se puede quizás arreglar un poco esta tensión diplomática que se ha generado entre los dos países para evitar eso, de que estén en medio los venezolanos y afectados de la forma en la que están resultando? Es muy importante tu pregunta, Ruth, porque tenemos que tener claro que este no es un problema diplomático bilateral, no es un problema entre Venezuela y Panamá. Si bien hoy estamos analizando las consecuencias de esta suspensión de relaciones económicas entre los dos países, este problema se enmarca en un problema que tiene Venezuela con muchísimos otros países en el mundo, o con una gran mayoría en la comunidad internacional, y nace primero desde la proclamación de una Asamblea Nacional Constituyente que no reconocieron más de 50 países en el mundo, y ahora se profundiza la crisis por la convocatoria a unas elecciones presidenciales para el próximo 20 de mayo, que no cuentan con las garantías ni las condiciones electorales que la mayoría de estos países está exigiendo. Entonces, la reacción del gobierno venezolano en estos días de la suspensión de relaciones económicas con Panamá es una reacción a acciones de Panamá que están en el marco de muchos otros países que están poniendo presión para que se den las condiciones para unas elecciones presidenciales que cuenten con las garantías que todo el mundo exige. Entonces,
Te digo todo esto porque va a ser muy difícil que Venezuela y Panamá bilateralmente encuentren una solución a esta crisis diplomática si es que Venezuela no da paso a una solución a la crisis política, económica y social que tiene y que lleva a una tensión con muchísimos otros países, entre ellos Panamá, pero no es un problema, reitero, bilateral, por lo cual es un problema mucho más grande que se debe resolver para poder encontrar una solución al problema con Panamá específicamente. Ahora, ya que lo ha mencionado, señor Velarde, lo de las elecciones por una parte que se van a desarrollar y lo de la Cumbre de las Américas que está más próximo, que mucha gente dice no queremos tener al presidente de Venezuela en la Cumbre de las Américas, una cita importante a nivel regional, a nivel de los países que integran las Américas. ¿De qué forma se ve afectado cuando se sabe que es una persona non grata el propio presidente? Pero más allá de eso, por las políticas que lleva con su pueblo, ¿de qué forma afecta el tenerlos aislados? Porque el hecho de que no vaya Nicolás Maduro, pues también en cierta forma repercute en un país entero que es Venezuela, que está representado por él. Sí, es así. Y lo que pasa ahora muy concretamente, que fue el análisis inicial de esta conversación con una aerolínea como Copa, se refleja en muchos aspectos relacionados a Venezuela, que es que cada día que pasa el país se encuentra más aislado, no solo físicamente, sino también en materia económica, en materia de integración global, en materia de integración regional. Y eso también se va a reflejar en los próximos días, el 13 y 14 de abril, cuando se dé una cumbre de las Américas en Lima, Perú, donde el presidente venezolano no ha sido invitado. Y esa es una decisión que ha tomado no solamente el país anfitrión, que es Perú, sino también que la toma alineado con muchos otros países participantes de la región que conforman lo que se ha denominado el Grupo de Lima. Esto es solamente consecuencia de algunas decisiones que ha tomado el gobierno venezolano, que no cuentan con la aprobación, lógicamente, de la comunidad internacional, y la comunidad internacional está buscando maneras diplomáticas y maneras pacíficas de poner presión al gobierno venezolano para que rectifique y cambie su posición. Por eso te digo que lo más probable es que veamos solamente profundizarse esta crisis y agravarse los conflictos que pueda tener Venezuela con diferentes países en la región, de manera bilateral incluso, como está pasando hoy con Panamá, porque si no hay un claro mensaje de los venezolanos, del gobierno venezolano, a cambiar las posturas que tienen en diferentes aspectos, la más importante a corto plazo, esa convocatoria a las elecciones presidenciales del 20 de mayo, si se llevan a cabo, si se sigue adelante sin las condiciones que exige la comunidad internacional, veo muy poco probable que la comunidad internacional y los países de la región, sobre todo, cambien su postura, sino lo más probable es que aíslen más a Venezuela y tomen medidas adicionales para poner más presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Miguel Velarde, economista, asesor político, ha estado con nosotros aquí en NTN 24. Gracias. Una buena tarde para usted. A ti, Ruth, un saludo a todos. Gracias.